instrucción, vista conjunta de las causas roles 3.498, 3.732, 3.843 y 3.869, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto a los artículos 21, 31 y 33, número 1, letra G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en las causas roles 3.498 y 3.869, respecto a los artículos 21, letra I, 31 y 33, número 1, letra G, en las partes que indican la causa rol 3.843 y el artículo 31 de la misma ley, en la parte que se indica en la causa rol 3.732. Tiene la palabra el relator, don Manuel Puccio. Gracias, presidente. En causas roles 3498, 3732, 3843, 3869 se ha requerido de inaplicabilidad artículos de la Ley de Impuesto de la Renta. En causa 3498, ISAPRE con Salud requiere contra los artículos 21, 31 y 33, número 1, letra G de la Ley de Impuesto de la Renta. En causa 3732, ISAPRE Banmédica recurre en contra del artículo 31 de la LIR, la expresión necesarios para producirla. Por su parte, en causa rol 3843, ISAPRE Colmena impugna los artículos 21, letra I, en la primera parte, 31 en la expresión necesarios y el artículo 33, número 1, letra G, en la expresión las cantidades cuya deducción autoriza el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y por último, en causa 3869, el Tribunal Tributario y Aduanero de Biobío impugna los artículos 21, 31 y 33, número 1, letra G, todos de la Ley de Impuesto a la Renta. Las disposiciones en su conjunto permitirían concluir que las costas a las que son condenadas las ISAPRE por los recursos de protección no revisten el carácter de gastos necesarios para producir renta y en consecuencia son tributables de conformidad al impuesto del artículo 21 de la Ley de Impuesto de la Renta, lo cual, según lo alegado por los requirentes, infringiría diversas garantías constitucionales, en particular las contempladas en el numeral segundo, tercero, 20 y 21 de la Constitución, del artículo 19 de la Constitución Política, así como el principio de confianza legítima, de acuerdo a lo señalado en las causas roles 3.498 y 3.869, y además agrega la causa rol 3.843, que dichas disposiciones en su aplicación en la gestión pendiente infringirían el principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución. Las referidas causas fueron declaradas admisibles por la primera sala de esta magistratura y decretándose con la admisibilidad de la suspensión de las gestiones pendientes en las que incide. Luego fue evacuado dentro del término de emplazamiento por el Servicio de Impuesto Interno, en el cual solicita el rechazo de los referidos requerimientos. Todas las causas inciden en gestiones pendientes sobre reclamos tributarios de las liquidaciones sustentados ante tribunales tributarios y aduaneros. Así, en particular, la causa rol 3.498 se tramita ante el segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, mientras que la causa rol 3.332 se tramita ante el tercer Tribunal Tributario de Santiago, la 3.843 ante el cuarto de la región metropolitana y finalmente la causa 3.869 que fuera requerida por el propio juez tributario de la región del Biobío. En todas ellas se reclama las liquidaciones determinadas por el Servicio de Impuestos Internos, en las cuales se habría rechazado los gastos de las costas a las que fueran condenadas las referidas ISAPRES. A modo de contexto, los reclamos tributarios se originan con motivo del programa de Plan Masivo Especial de Servicio de Impuestos Internos, en el cual se solicita a las ISAPRES que aportaran documentación para revisar el correcto tratamiento tributario como gasto rechazado efecto del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta en relación con el artículo 33, número 1, letra G del mismo cuerpo legal, otorgado a las costas personales provenientes de sentencias emitidas por las Cortes de Justicia en cuanto hayan acogido recursos de protección y condenado en costas.
Luego se notifica a las ISAPRES por el Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Nacionales observaciones al tratamiento otorgado por ellas a los gastos incurridos por concepto de costas judiciales, que inciden en la determinación de la renta líquida imponible en los años tributarios 2013, 2014 y 2015, a lo que los contribuyentes dieron respuesta dentro de plazo. Sin haberse solucionado las diferencias planteadas en las citaciones, el Servicio de Impuesto Interno emite las liquidaciones que son objeto de los reclamos tributarios, en los que inciden las gestiones pendientes. En dichas liquidaciones se determina que las costas no constituyen gastos necesarios para producir renta, no cumpliéndose de esta forma los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta y debiéndose aplicar el impuesto único establecido en el artículo 21, cuya tasa asciende a un 35%. Las referidas liquidaciones siguen el criterio fijado por el director del Servicio de Impuestos Internos en su oficio ordinario número 137, de fecha de 22 de agosto de 2016, en el que se pronuncia sobre la consulta realizada por la Dirección de Grandes Contribuyentes, que versa sobre el tratamiento tributario que deba darse a las costas a que son condenadas las ISAPRES en el contexto de recursos de protección en contra de alzas de precios de los planes de salud. Concluye dicho oficio que los desembolsos incurridos por los contribuyentes por concepto de costas personales a las que han sido condenados en los recursos de protección no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta y por tanto están sujetos a lo dispuesto en el artículo 21, aun cuando sean de carácter obligatorio al estar establecidos mediante sentencia judicial, pues no se trata de gastos necesarios para producir sus rentas, al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar ingresos, sino que su objeto es resarcir los gastos en que ha ocurrido la parte vencedora en el procedimiento jurisdiccional iniciado por el incumplimiento de las normas que regulan la adecuación de los planes de salud y que los tribunales han calificado como arbitrario. En cuanto a las alegaciones de fondo de los requirentes, los requirentes señalan que las aplicaciones de estas gestiones pendientes contradicen el texto constitucional en diversas disposiciones. En primer lugar, cabe señalar que todos los requerimientos señalan que se contravienen las garantías tributarias del numeral 20 del artículo 19 de la Constitución, en particular el principio de proporcionalidad, justicia e igualdad ante los tributos, este último en relación con el artículo 19-2, en cuanto a que establecen una regulación específica para el caso de las ISAPRES, siendo los únicos contribuyentes del impuesto a la renta a los que se les rechazaría la rebaja de gastos de las costas personales a las que han sido condenados en un juicio. En particular, la causa 3.732 señala que los preceptos legales vulneran el principio de prohibición de tributos manifiestamente desproporcionados. Esto en consideración a la judicialización del sistema de salud obedece a una descoordinación y una dejación del Estado, el cual ahora busca aprovecharse tributariamente. Por otra parte, los requerimientos plantean que la aplicación de estos preceptos legales impugnados en las gestiones pendientes atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Ello ya que el tratamiento que se da a las costas personales representaría un obstáculo que entorpece el ejercicio de defenderse, generándose un pago adicional al que supone el ejercicio de su defensa. Los requerimientos 3.498 y 3.732 y 3.869 alegan por su parte que los referidos preceptos legales atentan contra el derecho a la libertad económica del numeral 21 del artículo 19, ello en consideración que el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud faculta a las ISAPRES revisar anualmente el precio del contrato de salud. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Impuesto a la Renta, los contribuyentes tienen derecho a deducir de su renta bruta los gastos necesarios para producir su renta. Al tratarse las ISAPRES de empresas de giro exclusivo, cuyos ingresos provienen precisamente del precio que pagan los afiliados por los planes, su litigiosidad producida por el alza de estos implica que son propios de esta actividad empresarial. La interpretación del Servicio de Impuesto Interno que hace de las normas aplicables limita la garantía de libertad de empresa al gravar gastos que son necesarios para el cumplimiento de los fines de prestación de salud de las ISAPRES, las que con el objeto de conservar su solvencia y cubrir los costos asociados a su actividad deben necesariamente incurrir. En causa 3.843, por su parte, se señala que la aplicación de los preceptos legales que se impugnan infringen además el principio de legalidad tributaria, consagrado en los artículos 63, número 14, 65, inciso cuarto, número 1 de la Constitución, ya que esos artículos de la Ley de la Renta no definen criterios o parámetros que permitan la aplicación de un impuesto de una tasa de un 35% sobre los gastos que se reputan rechazados por este concepto.
Así señala que el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta carece de una regulación del hecho gravado, lo que atenta contra el principio de legalidad al corresponder a una cláusula abierta o global, produciendo en definitiva una incertidumbre jurídica por no conocer el contribuyente con precisión qué tipo de desembolsos estarán o no afectos al impuesto del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta. En las causas 3.498 y 3.869 se agrega además que estos preceptos atentarían contra el principio de la confianza legítima que se encuentra con manifestación positiva en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, indicando que este principio emana del principio de buena fe y dice relación con la confianza que generan en los destinatarios las decisiones de la autoridad producto de las actuaciones de los poderes públicos. Sin embargo, la interpretación expresada en el oficio 137 y las liquidaciones vulneran este principio al apartarse de la práctica del servicio de haber entendido que las costas eran gastos necesarios para producir renta. En su traslado, el Servicio de Impuestos Internos contesta los referidos requerimientos en dos grupos de argumentos. En primera parte, señala argumentos de forma en cuanto se trataría esto de una cuestión de mera legalidad, por lo que no corresponde a esta magistratura pronunciarse acerca de cuestiones de alcance, interpretación o resolver antinomia de los preceptos legales, ya que ello es privativo de los jueces del fondo. En este caso no existiría un conflicto de constitucionalidad como es pretendido por los requirientes. Lo buscado por ello es más bien impugnar un acto administrativo, esto es el oficio ordinario 137, solicitándose por los requirientes que se aclare la improcedencia del criterio adoptado por el Servicio de Impuestos Internos respecto a la rebaja de partidas de título de gasto necesario para producir la renta. En cuanto al fondo, el servicio señala que no es efectivo que se vulnere la garantía del numeral 20 ni del segundo del artículo 19 en relación a la igualdad de los tributos, ya que no se trata de establecer una igualdad aritmética, sino que de asegurar el mismo tratamiento tributario a quienes se encuentran en análogas situaciones. Precisa que el tratamiento tributario dispuesto por estos artículos de la Ley de Impuesto a la Renta no determinan en caso alguno la creación de un tributo o de un tributo manifiestamente desproporcionado o de una carga tributaria improcedente, sino que estas normas establecen el procedimiento al que deben sujetarse todos los contribuyentes para determinar uno de los elementos del impuesto de la renta. En cuanto a la afectación a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, el Servicio de Impuestos Internos señala que los preceptos legales impugnados no atentan contra esta garantía, ya que la judicialización en materia de alza de planes se origina en ajustes arbitrarios de los precios, siendo el recurso de protección la herramienta con la que cuentan los afiliados frente a dichas alzas. Ante la falta de justificación de estas alzas, las Cortes han acogido sostenidamente los recursos presentados. Por ello, no se puede sostener que la actividad de comparecer y defenderse de estos recursos es obligatoria, imprescindible e inevitable, derivando en el cumplimiento del requisito de que el gasto sea necesario para producir renta. Cuando tiene como origen el alza en los planes de salud, termina siendo ajena a la regla general en materia de renta. En cuanto a la afectación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la requerida señala que estos preceptos no vulneran esta garantía constitucional en relación a que lo pretendido por la ISAPRES es ampararse en un ejercicio ilegítimo de sus facultades, pues tal como lo ha declarado las Cortes de Justicia, el alza de precios de planes de salud es rechazado por los recursos de protección y además condenado en costa a los requerentes en estos autos. En tal sentido, no puede pretender que la Constitución proteja dicho actuar ilegal. La condena en costas es consecuencia del ejercicio legítimo de una facultad por parte de la ISAPRE y como tal no constituye un gasto necesario para producir renta. En razón de ello, el tratamiento tributario respecto al pago de las costas personales como gastos rechazados afecta al impuesto del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, por más que constituya un desembolso por parte de la requerente, no interfiere de modo de impedir la actividad económica de las empresas. En cuanto a la supuesta vulneración al principio de legalidad tributaria, el Servicio de Impuestos Internos señala que el argumento de la requerente apunta principalmente al carácter de necesario que debe tener el gasto y lo difuso de dicho término al encontrarse definido por la ley. Este argumento no puede servir para la presentación de requerimiento de inaplicabilidad fundada en la infracción de la reserva legal tributaria cuando todos los elementos del tributo se encuentran claramente definidos en el artículo 21. Por su naturaleza del gasto, resulta imposible preestablecer todas aquellas partidas que podrían o no rebajarse atendiendo las actividades que pueden llegar a realizar los contribuyentes, haciendo imposible establecer conceptos absolutos a priori. Por ello, la legislación ha establecido ciertos requisitos generales que deberán cumplir el gasto para que pueda entenderse adecuado para rebajarse de la renta líquida imponible.
Dichos requisitos son claramente establecidos en la ley y ampliamente reconocidos por los contribuyentes del impuesto. Ahora bien, en cuanto al argumento de la supuesta afectación a la confianza legítima, afirma el servicio que esta confianza no se ha visto quebrantada, por cuanto el servicio ya ha señalado en el pasado que los desembolsos incurridos con ocasión de conductas negligentes no podrán ser aceptadas como gastos, que es precisamente el carácter que tiene el pago de las costas. En opinión de los tribunales de justicia, una sanción al actuar negligente, arbitrario y ilegal de las instituciones de salud previsional. Se han anunciado para alegar hasta por 30 minutos los abogados de cada una de las partes requirentes y requeridas, señor presidente. Muy bien. ¿Hay observaciones que hacer, colegas, a la relación? Si no es así, alega en primer término por el requirente en la causa rol 3498, don Felipe Bulnes Serrano, por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, excelentísimo presidente. Alego en representación de ISAPRE Consalud en estos autos de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y lo que solicita esta parte es que en aplicación del artículo 93, número 6 de la Constitución y el artículo 79 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal, se declaren inaplicables los artículos 21, 31 y 33, número 1, letra G de la Ley de Impuesto a la Renta, en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos interpreta y pretende que sean aplicadas estas disposiciones en la causa pendiente que se tramita ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en los autos caratulados ISAPRE Consalud con Servicio de Impuestos Internos. Esta gestión pendiente se origina como consecuencia de las reclamaciones que presenta mi representada en contra de las liquidaciones 140 a 144 de 30 de agosto de 2016. Excelentísimo Tribunal, ¿cuáles son las normas que están siendo impugnadas en este recurso? Aquellas normas que regulan el tratamiento que corresponde asignarle tributariamente a ciertos gastos. Me refiero en particular al artículo 31, que dice que todo contribuyente sujeto a contabilidad completa tiene derecho a deducir de la renta bruta los gastos necesarios para producirla. Al artículo 33, número 1, letra G, que regula qué pasa con aquellos gastos que no tengan el carácter de necesarios para producir la renta, vale decir, no cumplan con los requisitos del artículo 31, y en ese caso dispone que tales gastos no se pueden deducir de la renta bruta, vale decir, deben adicionarse a la renta líquida imponible. Y después está el artículo 21, que complementa la norma del artículo 31 con estos gastos que denominamos gastos rechazados, y dice aquellos gastos que sean rechazados, vale decir que no se puedan deducir al amparo lo previsto en el artículo 31, están sujetos a una especie de sanción que se llama un impuesto único de tasa del 35%. Estas son las tres normas que están siendo impugnadas, pero lo están siendo impugnadas en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos las interpreta, porque a raíz de la aplicación que el servicio pretende darle a estas normas, ha concluido que las costas personales a las cuales condena ISAPRE Consalud en los recursos de protección donde se discute el alza de los planes o el precio de los planes, tales costas personales no pueden ser rebajadas como gastos necesarios para producir la renta, en consecuencia de tenerse por gastos rechazados y en consecuencia ha de aplicarse sobre ello un tributo de un 35%. Es la opinión de esta parte, y así lo planteamos en el recurso, que esta interpretación que hace el Servicio de Impuestos Internos de estas tres normas y que pretende que sea aplicada por el Segundo Tribunal Tributario de Santiago, va en infracción de la Constitución, en particular de la garantía del 19 número 2, igualdad ante la ley, 19 número 3, derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a la defensa, del 19 número 20, el principio de legalidad de los tributos, y adicionalmente 19 número 21, derecho a desarrollar actividades económicas. Me permito, a continuación, excelentísimo tribunal, dar los antecedentes, un poco la génesis de lo que estamos discutiendo, de manera a ir viendo su origen, su evolución y el epílogo que conduce a este recurso. Las ISAPRES, como lo sabe bien este excelentísimo tribunal, están reguladas por el decreto con fuerza ley número 1 del año 2005 y son sociedades con un giro único, financiar prestaciones y beneficios de salud. Para efecto de desarrollar este giro, lo que hacen las ISAPRES es ofrecer planes de salud y cobrar un precio a cambio de ellos, que es lo conocido como las cotizaciones que pagan los afiliados. ¿Cuáles son los precios que determinan, o cuáles son los factores que determinan los precios de los planes de salud? Por un lado está el precio base, que es el precio que asigna la ISAPRE a cada uno de los planes que ofrece. Después está el precio GES, garantía explícitas de salud, que es el precio que cobra la ISAPRES para cumplir con la garantía de financiar ciertas enfermedades que el Ministerio de Salud va determinando de tiempo en tiempo. Y adicionalmente está
el factor, la tabla de relación o el factor de riesgo, donde se establece una correlación entre los precios de los planes de salud y la edad, sexo y condición de un determinado grupo de afiliados conforme a un índice de referencia que controla el Ministerio de Salud. Estos factores determinan los precios de los planes de salud. Como los contratos de salud son contratos indefinidos a los cuales la ISAPRE no puede ponerle término unilateralmente, van sufriendo en el tiempo incrementos de precio a fin de financiar los incrementos de costos que se van produciendo en el tiempo. Incrementos de costos que muchas veces no quedan cubiertos por la indexación en la unidad de fomento, que es la unidad base que establecen estos precios de planes de salud. ¿Y qué es lo que se hace? Se incrementan los precios base, por una parte para cubrir el aumento progresivo de las licencias médicas, la incorporación de nuevas tecnologías que son más caras y también el aumento en los honorarios de prestaciones médicas. En el caso de los precios GES también se incrementan, atendido que el Ministerio de Salud va agregando nuevas patologías que tienen que ser garantizadas y financiadas. Yo que quiero hacer un énfasis, excelentísimo tribunal, es que el decreto con fuerza de ley número 1 regula expresamente la facultad de las ISAPRES para incrementar los precios de sus planes de salud. Otra cosa es que cuando se producen estas alzas, un grupo reducido de afiliados, digo, comparado con el universo total de afiliados que tiene ISAPRE con salud, deducen recursos de protección impugnando estas alzas a los precios de los planes. Y porque en esto se ha generado básicamente una industria judicial donde se les ofrece a los afiliados poder impugnar estos alzas de precio de los planes sin pagar porque los abogados se remuneran con las costas a las cuales son condenadas la ISAPRE, tema que este tribunal lo ha conocido con anterioridad con motivo de otras causas que ha resuelto. El asunto es que el criterio general que ha tenido la Corte de Apelación y la Corte Suprema hay que distinguirlo. Cuando se trata de un incremento del precio base, la tendencia mayoritaria de nuestros tribunales ordinarios de justicia ha sido acoger los recursos de protección, aun cuando ha habido algunos casos donde han rechazado los recursos de protección. A su turno, cuando se trata de un incremento del precio GES, la garantía explícita de salud, la tendencia es contraria. La tendencia mayoritaria ha sido rechazar los recursos de protección, aun cuando en los últimos meses se ha observado un cambio de criterio. Pero reconectándome con lo que señalaba, cuando se deducen estos recursos de protección, la intervención de ISAPRE con salud, a requerimiento de la Corte de Apelaciones, según el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, es oficiar a ISAPRE con salud para que informe. ISAPRE con salud no se hace parte en estos recursos, sino que se limita a cumplir con su deber derecho de informar ante el tribunal. Y efectuado el informe, posteriormente se resuelve, y la Corte de Apelaciones ha tenido la conducta recurrente de condenar en costas personales a las ISAPRE, vale decir, impone el reembolso de los gastos en los cuales ha incurrido el recurrente. Y aquí hago también otro énfasis. Esta condena en costas, que el Servicio de Impuestos Internos declara en el oficio 137, cuestión sobre la cual voy a volver, que sería una sanción a la mala fe porque no habría motivo plausible para litigar, esta condena en costas no está fundada en los principios del Código de Procedimiento Civil que habla efectivamente que se producirá condena en costas cuando alguien no tenga motivo plausible para litigar y por lo tanto se sanciona su conducta de mala fe. Esta condena en costas surge del número 11, el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, que regula simplemente la facultad discrecional de la Corte de Apelaciones de poder imponer la condena en costas. Pero quiero hacer este énfasis porque el Servicio de Impuestos Internos concluye, o lucubre y después concluye una situación completamente distinta, que además incluso va en contradicción con lo que ha resuelto este excelentísimo tribunal. ¿Por qué digo esto? Porque en una causa anterior, donde se resolvió la constitucionalidad o no de condenar en costas a la ISAPRE, este excelentísimo tribunal resolvió expresamente, y me permito citar con la venia del excelentísimo tribunal, que me refiero al fallo 1557 de 2011, dice, refiriéndose a la condena en costas personales, se trata entonces del reembolso de gastos originados en el proceso por la misma parte y no de una multa o sanción pecuniaria. Por esta razón, no se les aplica el mismo estándar establecido para las sanciones. Esto lo dijo este excelentísimo tribunal ya el año 2011. Y reconecto sobre lo que venía señalando, es que en función de estas condenas en costas que sufre ISAPRE con salud en los recursos de protección, el Servicio de Impuestos Internos en el año 2015 empieza a requerirle antecedentes a ISAPRE con salud respecto a cuál era el tratamiento tributario que le estaba dando a estos desembolsos, a estos pagos de las costas personales a las cuales era condenada. Se produce
un requerimiento de información, posteriormente una citación, una contestación por parte de ISAPRE con Salud, hasta que finalmente lo que ocurre es que el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 30 de agosto, emite las giros 140-144, donde le dice al ISAPRE con Salud: mire, usted durante el año 2013 a 2015 ha estado rebajando de su renta líquida imponible estos desembolsos por costas personales, y es la opinión del servicio que no puede rebajarlo, alterando lo que había sido la conducta previa, no puede rebajarlo, sino que usted tiene que sumarlo a su renta líquida imponible y además pagar, como consecuencia del artículo 21, un impuesto de un 35%. ¿Cuál es el fundamento de esta decisión del Servicio de Impuestos Internos? Es un oficio, el oficio ordinario 137 que se citaba en la relación, que fue emitido o dictado por el director del Servicio de Impuestos Internos una semana antes, me corrijo, 8 días antes de que se emitieran estas liquidaciones. Y en ese oficio, el Servicio de Impuestos Internos deja plasmada en forma patente cuál es su interpretación, cómo cree el servicio que debieran interpretarse o aplicarse las distintas disposiciones tributarias a que he hecho referencia, artículo 21, 31 y 33, número 1, letra G. ¿Y qué es lo que nos dice el Servicio de Impuestos Internos al efecto? En primer lugar, dice que tratándose de las ISAPRES, la condena en costas a la que es impuesta sobre las ISAPRES en los autos de recurso de protección, en que se discute el alza de los planes, respecto a las ISAPRES, tiene que determinarse que ese es un gasto rechazado. Pero hace una determinación exclusiva para las ISAPRES, y esto ya me permite empezar a anticipar una de las infracciones comprometidas acá, artículo 19, número 2. Con la venia, excelentísimo tribunal, me permito leer. Esto es lo que dice el oficio 137, que es donde se plasma la interpretación del Servicio de Impuestos Internos y que la que sirve de sustento a las liquidaciones que se practican en contra de Consalud. Dice, como primera cuestión, estoy citando, cabe precisar que el presente pronunciamiento solo tiene por objeto analizar el tratamiento tributario aplicable a las costas personales a que son condenadas las ISAPRES en recurso de protección interpuestos por sus afiliados reclamando alzas unilaterales de sus planes de salud. Por lo tanto, el presente pronunciamiento no pretende extenderse a otros casos ni contribuyentes distintos de las ISAPRES, con el objeto de calificar de modo general como gasto rechazado a las condenas en costas personales. O sea, está diciendo con todas las señas posibles que aquí se está efectuando una interpretación de la norma tributaria para llegar a una conclusión solamente aplicable a las costas personales a las cuales son condenadas las ISAPRES y que no hay una vocación de hacer una aplicación general o una interpretación general de este mismo principio al resto de los contribuyentes que se encuentren en igual situación. Agrega también el oficio 137 como una forma de fundamentar esta interpretación normativa que está efectuando el servicio, que en realidad la condena en costas personales es una medida que sanciona manifestaciones de mala fe procesal. El oficio efectúa una serie de discriminaciones que en realidad, como no estamos acudiendo a normas de condena en costas previstas en el Código de Procedimiento Civil, no debiera en principio creerse que es una condena o una sanción a la mala fe procesal. Pero después, en nuestra opinión inexplicablemente, termina diciendo, lucubrando que en realidad las Cortes de Apelaciones, cuando condenan en costas, lo estarían haciendo como una sanción a la mala fe procesal. ¿Dónde sale eso en los fallos de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema? En ninguna parte. E incluso más. Tanto no es así que no hay un reproche subjetivo a la conducta de ISAPRE con Salud, recurso tras recurso, como que las condenas en costas de que es objeto ISAPRE con Salud, como le ocurre a las restantes ISAPRE, es producto de una tabla que está fijada por la Corte de Apelaciones como una matriz aplicable en forma permanente y uniforme, fijada en el año 2015. Vale decir, cuando se condena en costas no es que se vea el mérito subjetivo, si es que la conducta fue de buena fe o mala fe, sino que se dice, si se rechaza, o sea, si se acoge un recurso de protección, se va a condenar en costas por tal monto, un monto de 50.000 pesos para simplificar la operación respecto de cada recurso. El Servicio de Impuestos Internos cree ver, donde nosotros no lo encontramos, que aquí hay un juicio subjetivo recurso a recurso y que no está explicado en una tabla y una facultad discrecional prevista en el auto acordado sobre el recurso de protección, que para nada menciona sanciones a la mala fe. Y en esto me repito, vuelvo a señalar que este excelentísimo tribunal, conociendo de la condena en costas que imponen las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema a las ISAPRES, determinó expresamente, y no vuelvo a citar, que no se trataba de una sanción a una conducta de mala fe, sino que reembolso de gasto. Eso nada coincide con lo que señala el Servicio de Impuestos Internos en su oficio 137. Por último, ¿qué señala adicionalmente este oficio 137? Establece ya no una discriminación
arbitraria de la ISAPRE respecto a todos los otros contribuyentes que se encuentran en igual situación, sino que también una especie de antinomia al interior de las propias ISAPRE. Y eso ocurre cuando se incurren discriminaciones arbitrarias, que por todas partes se pierde una noción básica de coherencia o equilibrio. ¿Y por qué digo esto? Porque el oficio 137 también señala que los gastos del abogado, del recurrente, vale decir las costas personales, y que tiene que pagar la ISAPRE, van a ser un gasto rechazado. Ya he explicado esa parte. Pero a su turno señala que los gastos que incurre la propia ISAPRE para financiar su defensa en el mismo recurso, este recurso que ha sido acogido respecto a la ISAPRE, no considera, no determina por ahora, ¿no es cierto?, que va a ser un gasto rechazado. Vale decir, las intervenciones de los dos abogados, que son financiadas finalmente por la ISAPRE, en un caso por condena en costa, en otro caso por desembolso directo, una es gasto rechazado y otra es un gasto deducible de la renta líquida imponible. Esos son los alcances de la interpretación que pretende el Servicio de Impuestos Internos para las normas que son impugnadas, insisto, en la forma que el Servicio de Impuestos Internos las quiere aplicar. Y claramente, en opinión de esta parte, van en infracción de garantía. Y aquí me quiero hacer cargo, entrando ya derechamente en el compromiso de garantía, de qué es lo que ha dicho el Servicio de Impuestos Internos, que se señalaba en forma muy clara en la relación. El Servicio de Impuestos Internos, cuando entramos al desafío constitucional que supone este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, busca escapar de este control de constitucionalidad, señalando que aquí estaríamos hablando de una cuestión de mera legalidad. Que aquí lo que estamos buscando en definitiva es que este excelentísimo tribunal fije la interpretación de la norma tributaria, que este excelentísimo tribunal aclare el sentido y alcance de las disposiciones impugnadas, que este excelentísimo tribunal prefiera una interpretación, la de ISAPRE con salud, por sobre la interpretación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, y así suma y sigue con una serie de cuestiones que darían cuenta efectivamente de un tema de mera legalidad. Es verdad que todo eso está planteado, pero no acá, sino que en el Tribunal de la Instancia, en el segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago. Pero nosotros no hemos concurrido ante este excelentísimo tribunal planteándole que por favor prefiera nuestra interpretación a aquella que tiene el Servicio de Impuestos Internos. No. Lo que está planteando ISAPRE con salud es que la interpretación de la norma tributaria que pretende el Servicio de Impuestos Internos va en contra de la Constitución. Esa interpretación que pretende el Servicio de Impuestos Internos, interpretación que tiene una posibilidad de aplicación, más que mal, es la interpretación que empuja ante el Tribunal Tributario de Santiago, el segundo, y que por lo tanto, por ser esa interpretación o aplicación de la norma contraria a la Constitución, tiene que ser excluida del menú de alternativas a ser eventualmente aplicado por el Tribunal Tributario de Santiago. Me refiero nuevamente al segundo. No estamos diciendo hay una interpretación mejor que la del servicio, que sería la nuestra, no estamos diciendo que el sentido de la ley es poco claro, estamos diciendo hay una variante o una alternativa o hipótesis de interpretación que tiene que ser excluida del ámbito de aplicación posible por el Tribunal Tributario. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión de legalidad, sino que de un conflicto de derecho de constitucionalidad. Y en igual sentido, también el Servicio de Impuestos Internos dice, pero a ver, entonces ustedes están buscando excluir absolutamente de la causa, de la instancia, las normas que señalan el artículo 21, 31 y 33, número 1, letra G, con lo cual incluso si les fuera bien quedarían sin normas que le permitirían rebajar los gastos porque están derogando completamente estas normas, están pidiendo que sean declaradas inaplicables en lo absoluto. Tampoco. No queremos prescindir de estas tres normas que son claves dentro de la institucionalidad tributaria, sino lo que estamos pidiendo es que se excluya la interpretación, aquella interpretación que pretende el Servicio de Impuestos Internos de las mismas. No derogar absolutamente o declarar inaplicable absolutamente tales normas. Y en este sentido, este excelentísimo tribunal ha avalado expresamente en ocasiones anteriores que es objeto del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad el tratar de excluir una variante de interpretación. Cito, con la venia del excelentísimo presidente, fallo 2246 del año 2013. Voy a citar simplemente las partes pertinentes. Dice este excelentísimo tribunal, si hay una interpretación de la ley que se estime inaplicable por ser inconstitucional, esta magistratura debe eliminarla, aunque sea una posibilidad de aplicación y ello exija proyectar con cierta base su posible aplicación. Luego, y con esto termino, dice, la inaplicabilidad no exige, como en la acción de inconstitucionalidad, que el precepto sea inconstitucional a todo evento y en toda circunstancia. Basta que haya una interpretación inconciliable con la Carta Fundamental para que esta magistratura tenga habilitada su competencia para acoger dicha inaplicabilidad.
Es precisamente de eso lo que estamos hablando, es precisamente eso lo que está pidiendo ISAPRE con Salud y por lo tanto los argumentos que señala a este respecto el Servicio de Impuestos Internos no son aplicables. Adicionalmente, lo que ha señalado el Servicio de Impuestos Internos y que se decía en la relación, que este requerimiento tendría por objeto impugnar el oficio 137, sería una impugnación administrativa. Al respecto, el Excelentísimo Tribunal, no estamos tan confundidos. Nadie quiere impugnar en esta sede administrativamente el oficio 137. El oficio 137, en el cual el Servicio de Impuestos Internos expresa su posición sobre cómo han de aplicarse las normas, no está impugnado en esta sede. Está simplemente invocado porque deja de manifiesto, establece de forma patente la forma en que el Servicio de Impuestos Internos cree que se tienen que interpretar estas normas. Por lo tanto, a esa última objeción también tenemos que decir que derechamente no es aplicable. El oficio 137 da cuenta de la interpretación y de aquella interpretación que creemos que tiene que ser excluida, porque de aplicar esa interpretación el Tribunal Tributario de Santiago, se produciría un conflicto entre ese precepto legal y la Constitución. Ese precepto legal me refiero, así entendido, a la manera en que el Servicio de Impuestos Internos lo dimensiona. Respecto a las garantías específicamente involucradas, me permito concentrarme sumariamente en tres de ellas que me parecen fundamentales. El artículo 19, número 2. Yo creo que está preanunciado de los alegatos que aquí estamos claramente frente a un tratamiento arbitrariamente discriminatorio. No va a ser este abogado que le va a explicar a este excelentísimo tribunal el alcance de la igualdad ante la ley y la garantía del artículo 19, número 2. La conocen mejor, obviamente, que quienes estamos en estrado. Pero sí reiterar que esa garantía protege de alguna manera la aplicación general de la ley, que la ley tenga una cierta aplicación general y que aquellas personas que se encuentran en la misma situación tengan derecho a estar regidos por un mismo principio, por una misma legislación. ¿Precluye absolutamente esta garantía tratamientos diferenciados? Obviamente que no, pero si hay tratamientos diferenciados porque hay personas que se ubiquen en situaciones particulares, lo que manda esta garantía, para que tenga realmente contenido, aplicación y sustancia, es que uno tiene que encontrar fundamentos razonables, justificables, que digan se justifica la diferenciación. Y aquí viene la consulta. ¿Cuál es el fundamento que invoca el Servicio de Impuestos Internos en su oficio 137, en definitiva, hablándolo en español claro y sencillo, para decir que tratándose de las ISAPRE, la condena en costa no va a poder poder ser deducida como gasto para producir la renta? La respuesta es una sola. El fundamento es porque son ISAPRE. No hay ninguna otra consideración. Es porque son ISAPRE. Y aquí uno puede decir lo siguiente: podrá tener distintas visiones políticas, ideológicas de la ISAPRE. Podrá tener distintas consideraciones respecto a la ISAPRE. Podrá estar de acuerdo incluso que se la condene en costa, cuando se usen los recursos de protecciones por las causales que hemos visto. Pero determinar que adicionalmente va a soportar la sanción de un impuesto de un 35% y no poder rebajar las costas personales, a diferencia de todos los otros contribuyentes, por el hecho de ser ISAPRE, parece que es un argumento pobre que no alcanza a salvar lo que es claramente una discriminación arbitraria. Y tampoco se salva la discriminación que se establece al interior de las propias ISAPRES por decirle, mire, cuando usted paga las costas es un gasto rechazado, cuando usted solventa a su propio abogado en el mismo recurso, en realidad es un gasto que usted puede deducir de la renta. ¿Qué es lo que ha dicho el Servicio de Impuestos Internos? Nos dice, en realidad, que estamos leyendo mal el oficio 137 porque se trata de una consulta expresamente formulada con motivo de la ISAPRE. Pero en este sentido, y con la venia de este excelentísimo tribunal, me permito reiterar que no en vano el oficio 137, quizás con mayor candidez respecto a su propósito interpretativo de lo que hubiera sido esperable, señala afortunadamente que dice no pretende extenderse a otros casos ni contribuyentes distintos de la ISAPRE, este criterio que está impugnando, con el objeto de calificar de modo general como gasto rechazado la condena en costas personales. O sea, en suma, si hay otro contribuyente que es condenado en costas personales en un recurso de protección, él tiene un beneficio, todos ellos, todos los demás, que no tienen la ISAPRE. Él puede rebajar ese gasto, pero las ISAPRE, insisto, por ser ISAPRES no lo pueden hacer. Por lo tanto, y uno hubiera esperado que si el Servicio de Impuestos Internos hubiera dicho, mire, me malentendió, hubiera invocado algunos ejemplos de otros casos de contribuyentes a que también se les estipula o se le considera como gasto rechazado la condena en costa, pero esos ejemplos no vienen. Y tampoco hubieran bastado los ejemplos. Lo que uno ha esperado es la regla general que establecía
la proscripción de rebajar los gastos cuando se trata de condenas en costas personales con motivo de recurso de protección. Nada de eso está, nada de eso existe ni se ajusta a lo que señala el oficio 137. Por lo tanto, estamos evidentemente frente a una discriminación arbitraria en infracción de lo previsto en el artículo 19, número 2. El artículo 19, número 3, lo planteo brevemente, que nos habla, ¿no es cierto?, de la garantía del derecho a una tutela judicial efectiva, un derecho a la defensa. Claramente que con esta interpretación que pretende el Servicio de Impuestos Internos se ve afectada, severamente afectada, porque todos tenemos derecho, según la Constitución, derecho a acceder a los órganos del Estado y particularmente a los órganos jurisdiccionales en condiciones de igualdad y sin que se nos impongan cargas, trabas, gravámenes u otras consideraciones de igual tipo. Y el asunto es que aquí, finalmente, la conclusión que se sigue como consecuencia de imponerse este impuesto único, de rechazarse el gasto con motivo de las costas personales, es que el derecho a acceso a la tutela judicial efectiva de ISAPRE con salud está siendo dificultado, está siendo gravado, ni más ni menos con un impuesto. Lo mismo que me lleva al derecho a la defensa. O antes que eso, perdón, excelentísimo tribunal, hacer una cita de lo que se ha dicho previamente por este excelentísimo judicatura respecto al derecho a la tutela judicial efectiva. Dice, nuestra Constitución consagra, sin denominarlo así, el invocado derecho a la tutela judicial efectiva en el inciso primero del artículo 19, numeral 3, y en las normas que lo complementan. Al reconocerse con fuerza normativa que todas las personas son iguales en el ejercicio de los derechos, lo que comprende en nuestro medio, su igualdad de posibilidades ante los órganos jurisdiccionales, vale decir, un presupuesto mínimo es que todos debemos comparecer en igualdad de condiciones. Aquí se está afectando la igualdad de condiciones para comparecer al imponerse este impuesto a la ISAPRE. Cuestión que también me lleva al derecho a la defensa por el hecho de ejercer su derecho a informar, que es un derecho de ver que tiene la ISAPRE cuando se deduce un recurso de protección, se le está imponiendo, de nuevo, un impuesto del 35% y la imposibilidad de poder rebajar la condena en costas como gasto necesario para producir la renta. Por último, excelentísimo tribunal, en los minutos que me quedan, me quiero concentrar en la garantía del artículo 19, número 20. La garantía del 19, número 20 establece los bordes constitucionales del derecho tributario, el principio de la legalidad, el principio de la igualdad, el principio de la justicia o proporcionalidad y el principio de la no afectación. Especial énfasis quiero hacer en el principio de legalidad y, como especificación, el principio de reserva legal. Nuestra Constitución es clara en establecer que los tributos, según el artículo 63, número 14 y 65, son materia exclusiva de ley. Son materia de iniciativa exclusiva del presidente y solamente los tributos pueden estar establecidos por la ley, su forma, proporción y progresión. La forma en que el Servicio de Impuestos Internos pretende leer estas normas llevaría por la vaguedad, porque este principio nos manda que los tributos no pueden estar señalados en forma genérica, vaga, indeterminada, de manera que el contribuyente no pueda entender exactamente a qué tributo está afecto, nos llevarían a asumir que los tributos sí pueden establecer, en este caso el impuesto del 35% regulado en el artículo 21, sí podría estar establecidos de modo vago, de manera que la Administración tendría la facultad de, en definitiva, resolver, incluso más allá de la norma, no sabemos, ¿no es cierto?, cuándo proceden o no proceden los tributos. Es el principio de reserva legal. Insisto, en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos está entendiendo estas normas, en este caso concreto, llevarían a que este principio de reserva legal se vea derechamente vulnerado. En suma, excelentísimo tribunal, y más allá que también hay otras garantías que por razones de tiempo me remito a lo que se ha señalado ya en el recurso interpuesto en estos autos, la del 19, número 24, y como contexto la infracción al principio de confianza legítima, es opinión de este recurrente que en este caso concurren causas claras que condenan la interpretación que el Servicio de Impuestos Internos pretende en los artículos 21, 31 y 33, de manera que tal interpretación, como he señalado previamente, tiene que ser excluida como alternativa de aplicación en la causa pendiente ante el Tribunal Tributario. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Muy bien. A continuación, en la causa ROL 3732, tiene la palabra don Sebastián Soto Velasco por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de la ISAPRE Banmédica para solicitar que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto del precepto legal contenido en el artículo 31 de la Ley de Impuestos a la Renta, en la parte que dice necesarios para producirla, por los antecedentes de hecho y de derecho que paso a continuación a exponer. Quiero partir con dos cuestiones previas y una precisión antes de entrar de lleno a las garantías vulneradas. La primera cuestión previa es que esta no es una discusión sobre el marco regulatorio de las ISAPRES.
No estamos discutiendo aquí sobre el mecanismo de adecuación de precios, si es bueno o si es malo, si es correcto o si es incorrecto. No es esta una discusión en abstracto sobre la normativa que regula a las ISAPRES. Lo discutido es mucho más concreto. Es si la aplicación de un precepto legal a un caso concreto resulta contraria a la Constitución. Ese es el centro de la inaplicabilidad. Como ha señalado su señoría excelentísima en reiteradas sentencias, la esencia de la inaplicabilidad es que los efectos de contrariedad o conformidad con la Constitución resultan de aplicarse a una determinada gestión judicial. Y por lo tanto, por esa razón es que nosotros analizamos el caso concreto. Por esa razón es que nosotros analizamos el tratamiento tributario de las costas pagadas a los abogados en los recursos de protección. Y no para discutir el marco regulatorio en abstracto, simplemente para analizar la aplicación y la vulneración de los derechos por aplicación de la norma en un caso concreto. La segunda cuestión previa es que no le estamos pidiendo a este Tribunal Constitucional que interprete la ley de la renta. No queremos que nos diga cuándo un gasto es necesario para producir la renta y cuándo no lo es. Eso es una cuestión que se debate ante el juez del fondo. Nosotros sostenemos simplemente que la aplicación del precepto impugnado tiene efectos inconstitucionales por vulnerar ciertos derechos y por lo tanto no estamos pidiendo interpretaciones abstractas o inconstitucionalidades con efectos generales como ha señalado el Servicio de Impuestos Internos. Luego la precisión. Lo impugnado por esta parte es las palabras necesarios para producirla, que está contenida en el artículo 31 de la Ley de la Renta. No es, por lo tanto, todo el inciso primero, como ha señalado el Servicio de Impuestos Internos, y tampoco se impugnan otros preceptos de la Ley de la Renta, como hacen otros requirentes. Pero hay plena sintonía en todos los requerimientos que están siendo expuestos ahora en estrados. ¿Y por qué? Porque lo central en todo esto es la parte impugnada, es la parte que se señala en el artículo 31. De hecho, los otros artículos impugnados, como ha señalado el relator, el artículo 21, que es aquel que impone un 35% adicional de impuesto a los gastos rechazados, solo aplica si antes aplica el artículo 31. Y lo mismo el artículo 33, numeral 1, letra G, que de hecho lo dice expresamente, solo aplica si es que antes se hace una deducción no autorizada por el artículo 31. Por lo tanto, todo este conflicto gira en torno a la aplicación o no del artículo 31 en la parte que se ha impugnado en estos autos. Eso es aquello que condiciona la aplicación de las otras normas. Dicho eso, señores ministros, ministras, paso a analizar el fondo del asunto y para ello voy a analizar primero la vulneración al 19 número 20, específicamente en la parte en que la Constitución proscribe los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos y el 19 número 3 específicamente en la parte que se refiere a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa. Respecto al 19 número 20, bueno, como digo, es claro que la Constitución señala que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Y creo que la mejor forma de probar que en este caso hay una vulneración de tal disposición es usar los estándares que su señoría excelentísima ha usado en otros casos anteriores. Por ejemplo, en la sentencia Rol 718 planteó que la aplicación de esta norma constitucional debe atender al caso concreto. Señaló, con su venia, presidente, leo, que se trata de una situación que debe apreciarse caso a caso. Esto es de acuerdo a la naturaleza fáctica concreta, cualquiera sea la naturaleza jurídica de los tributos. Pues bien, esto refuerza el mandato y la inaplicabilidad, que ya requiere analizar el caso concreto. Pero en este caso, dado que está comprometida esta garantía del 19 número 20, es que tenemos que ir mucho más al fondo en las circunstancias, en el contexto. Pero a mi juicio, mucho más aplicable e interesante es la sentencia del Rol 2881 del 2015, que fue fallada hace casi justo un año, en diciembre del 2016. Esa sentencia se resolvió en empate 5-5, pero lo interesante es que ambas posturas, es decir, aquellos ministros que estuvieron por acoger y aquellos ministros que estuvieron por rechazar, entregan criterios relevantes.
Todos esos criterios, si se aplican al caso concreto, nos llevan y nos permiten argumentar en favor de acoger la inaplicabilidad. Veamos los criterios que siguió su señoría excelentísima para argumentar esa inaplicabilidad. Primero, señaló y se preguntó si existía o no un comportamiento alternativo. Se trata esto de el pago de las patentes por no uso de los derechos de agua. Entonces, los ministros que tuvieron por rechazar el requerimiento en el considerando 27 y 32 señalaron que el titular del derecho de agua tenía otras alternativas para no pagar el tributo. Ese es el primer estándar. Segundo estándar, utilizado por los 5 ministros que estuvieron por rechazar el recurso, que los criterios que sirven de base al tributo son claros y establecidos en la ley, señalaron. Tercer estándar, que la conducta impacta los derechos de los terceros. Esto es que por el no uso de los derechos de agua hay otros terceros que no pueden usar esa agua o esos derechos. Esos 3 criterios, esos 3 estándares fueron utilizados por los ministros que estuvieron por rechazar el recurso. Y hay otros 2 estándares o criterios que fueron utilizados o invocados por aquellos ministros que estuvieron por acoger el recurso. El primero, que pasa a ser el cuarto, que la causa de la obligación de pagar se deba a una circunstancia ajena a su esfera de control, a la esfera de control de quien debe pagar el tributo. Y eso lo señalaron estos ministros en el considerando 17. Y el último, que quien es responsable de la causa que genera la obligación de pago, señalaron, se beneficia al mismo tiempo del pago del tributo. Y lo dicen muy claramente, y con su venia, presidente, leo, quien ha causado de manera determinante el evento que da lugar a la obligación de pagar el tributo coincide como representante del Estado con quien ha de beneficiarse con el dinero recaudado por el pago de la patente. Pues bien, este caso es muy interesante, no solo porque es muy reciente, sino que porque además cada uno de estos 5 criterios aplicados al caso concreto nos permite llegar a la conclusión de que esta inaplicabilidad debe acogerse. Vamos uno a uno. ¿Existe en este caso un comportamiento alternativo? O dicho de otra forma, ¿puede la ISAPRE evitar el pago de las costas y por lo tanto evitar tener que discutir su tratamiento tributario? No puede, no puede. La ISAPRE debe litigar porque es apercibida a hacerlo. No puede dejar de informar, no puede dejar de enviar su informe a la causa porque las Cortes de Apelaciones la aperciben hacerlo. Tampoco la ISAPRE puede allanarse y de hecho en los casos en que se allana igualmente es condenada en costa. La ISAPRE debe pagar las costas que están tarificadas a priori. La ISAPRE la verdad es que no tiene salida porque siempre o en la mayoría, inmensa mayoría de los casos será condenada. En los cientos de miles de casos que se han generado en esta industria del litigio, nunca las Cortes han considerado que las explicaciones que justifican el alza son suficientes, son razonables. No hay opción más que litigar, no hay opción más que pagar las costas. Claro, alguien podría decir que sí hay una opción, y esa opción sería no adecuar los precios de los planes de salud. Eso es lo que dice, entre otros, el Servicio de Impuestos Internos, es decir, no hacer nada. Pero eso no es correcto. No es correcto ante todo porque la adecuación de los precios de los planes de salud es legalmente admisible. El propio Servicio de Impuestos Internos en las liquidaciones lo dice cuando, lo cito, este servicio, dice, no refuta la facultad que tienen las ISAPRES para aumentar los planes de salud y sus coberturas. Pero más interesante que eso es que este Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 2337, también reconoce la legalidad de la adecuación de los planes de salud. En el considerando segundo, señala que no puede ser contrario a la Constitución que la ley prevea un alza de precios o tarifas respecto de contratos indefinidos y con prestaciones diferidas en el tiempo. E incluso el voto de minoría en ese fallo, el 2337, en su considerando 31, también reconoce que la ley autoriza la adecuación de los precios de los planes de salud. Pero la adecuación no solo es legalmente admisible, también es tremendamente razonable. Es razonable en una industria donde los costos suben pedir que los precios se congelen. Y además no estamos hablando de cualquier alza o cualquier adecuación. Es, como lo sabe bien este tribunal, porque conoció cientos de recursos sobre esa materia hace algunos años, es una adecuación sumamente regulada, que tiene pisos y tiene techos. Por lo tanto,
a mi juicio, a nuestro juicio, no es ni razonable ni correcto sostener que el comportamiento alternativo sería no hacer nada, sería no adecuar los precios de los planes de salud. Vamos al segundo estándar entonces. El segundo estándar era que los criterios que sirven de base al tributo son claros y establecidos en la ley. Y en esa sentencia se analizó la ley que creaba esta patente por no uso de agua. Pues bien, en este caso no cabe ninguna duda que no hay ninguna densidad ni precisión alguna en la ley para determinar el tributo del cual estamos hablando. Todo esto nace de una aplicación extensiva que hace el Servicio de Impuestos Internos respecto de la norma impugnada. Cuestión que antes del 2013 era distinta porque las costas pagadas por concepto de pagos y de recursos de protección sí eran un gasto necesario para producir la renta. Entonces, sin que haya habido ningún cambio legal, el Servicio de Impuestos Internos modifica esta aplicación por la vía de una aplicación extensiva y impone ahora un tributo. Eso lo permite una ley que no tiene ni claridad ni precisión. ¿Qué nos dice el tercer estándar de aquellos ministros que estuvieron entonces por rechazar el requerimiento? Sostienen o sostuvieron que la conducta impactaba derechos de terceros. Bueno, este no es el caso. Este no es el caso. En ese entonces habían terceros que podían hacer uso de los derechos de agua, pero en este caso no hay derechos de terceros involucrados. Esta es una contienda que enfrenta al fisco con la ISAPRE, y todos sabemos que el fisco no es titular de derechos fundamentales. Cuarto y quinto criterio, es decir, aquellos que siguieron los 5 ministros que en ese entonces, hace un año, estuvieron por acoger el requerimiento. Y los voy a analizar conjuntamente. Recordemos que estos son que la obligación de pagar se debe a una circunstancia ajena a la esfera del control, y la segunda es que quien es responsable de la causa que genera la obligación de pago se beneficia al mismo tiempo con ese pago del tributo. Pues bien, ¿dónde está la causa primera de todo este problema? ¿Está en las ISAPRES? Claro que no. Está en el Estado, principalmente en los poderes colegisladores. A pesar de los constantes llamados a legislar sobre esta materia, los órganos colegisladores han dejado de dictar las modificaciones o el marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de las ISAPRES. ¿Quiénes han llamado a legislar? Bueno, por de pronto, este propio tribunal, el año 2010, en la sentencia 1710. Pero también en 2 ocasiones lo ha hecho el presidente de la Corte Suprema, quien ha expresado la necesidad de que se legisle a este respecto. Y lo más interesante es que lo ha hecho en un momento tremendamente republicano, donde habla la Corte Suprema, como es la inauguración del año judicial. También lo ha hecho el expresidente de este tribunal, el ministro Carlos Carmona, en una entrevista en La Tercera, donde, diciendo una cuestión que yo suscribo, ha señalado que los legisladores se han demorado en resolver esto y que esto no corresponde. Bueno, ¿y quién es el responsable que no se haya legislado en esta materia? ¿Las ISAPRES? Claro que no. La respuesta la dio con mucha claridad la ministra Marisol Peña en un seminario de ICARE, en la cual señaló que la inacción se debía a la falta de acuerdo de los órganos colegisladores en encontrar una regulación. Entonces, con estos datos, a nuestro juicio, se configuran con mucha claridad los criterios cuarto y quinto que yo he planteado y que este tribunal siguió en su momento. El cuarto es que la causa que origina la obligación de pagar es un marco regulatorio deficiente, que tiene su origen en una circunstancia completamente ajena al control de la ISAPRE. Y el quinto es que el responsable de la causa que genera la obligación de pago, bueno, son los órganos colegisladores, que al mismo tiempo como ejecutivo y como legislativo se benefician de los dineros recaudados a raíz de toda esta situación. En definitiva, creo que los 5 criterios utilizados por su señoría excelentísima en la sentencia 2881 conducen, en este caso, a acoger este requerimiento. Pero hay otra forma de probar que también se trata de un tributo manifiestamente desproporcionado e injusto. El profesor Miguel Ángel Fernández ha sostenido que la injusticia y desproporcionalidad de los tributos y aquella que está proscrita por la Constitución implica verificar elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Bueno, veamos esos elementos. Vamos primero a los aspectos cuantitativos. Hasta la fecha, quienes han asumido esta industria del litigio a la cual yo hacía referencia han sido las ISAPRES y el Poder Judicial. El presidente
de la Corte Suprema ha señalado que para los tribunales esto implica un costo de $1 millón anuales. La tercera, en febrero del 2016, informó que las ISAPRES han pagado por concepto de costas personales $90 millones en 5 años. $90 millones en 5 años. Bueno, las ISAPRES claramente entonces han asumido un costo relevante en toda esta industria. Han también debido modificar sus políticas de precio, han debido asumir la incertidumbre que un marco regulatorio deficiente genera. En este contexto, a nuestro juicio, constituye una carga excesiva volver a gravar a la ISAPRE aplicando la norma que se discute, cambiando la estructura tributaria del tratamiento de las costas, implicando modificar un criterio que ya estaba sentado, aplicando un impuesto sanción del 35%, exigiendo a Banmédica el pago de 2.200 millones de pesos en tributos que se suman a los 4.000 millones ya pagados por concepto de costas personales. El Servicio de Impuestos Internos señala en su respuesta de que esto no es una cifra relevante porque las utilidades serían suficientes para pagar todas estas cifras, pero tiene una confusión. El Servicio de Impuestos Internos cree que el único impuesto que paga la ISAPRE Banmédica es este que discutimos. Pero Banmédica ya ha pagado los años que se impugnan, 2013 a 2015, por concepto de impuesto a la renta, 7.000 millones de pesos y ahora se busca imponer una cifra de 2.200 millones adicionales. Bueno, ¿cuál sería la cifra para el Servicio de Impuestos Internos que sería desproporcionada? Probablemente ninguna. Pero vamos a los aspectos cualitativos para apreciar la injusticia que hay detrás de este tributo que se intenta imponer por la vía de la aplicación de la norma impugnada. No hay que olvidar en todo esto el contexto normativo en que se desenvuelve la relación jurídica que analizamos. Es ante todo un contrato que por obra del legislador es indefinido, es perpetuo en cuanto a la contraparte. La ISAPRE no puede echar al afiliado y eso está muy bien, nadie discute aquello. Pero es un contrato, llamémosle indefinido, perpetuo. Es también perpetua la prestación, la cosa, el objeto del contrato, que es el plan. Ese plan no puede modificarse. El legislador solo autoriza adecuar el precio y lo hace porque es evidente, reconoce que los costos suben, que el riesgo también eventualmente aumenta. De hecho, no sería justo que impidiera adecuar los precios. O de lo contrario pasaría lo que pasó a una ISAPRE hace algunos meses, que entraría a la industria en quiebra si es que los precios se congelaran absolutamente. Pero estas adecuaciones, como sabemos, han generado una industria de litigio, donde la ISAPRE, como dije, debe informar, apercibida por las Cortes de Apelaciones, y donde la ISAPRE debe pagar las costas que benefician a un grupo de abogados que se aprovecha de toda esta industria. Entonces, de todas estas obligaciones, de contratos indefinidos, planes inmutables, obligación de adecuar precio, obligación de litigar, obligación de pagar costas, bueno, todas estas obligaciones se aprovecha el Servicio de Impuestos Internos al generar, al imponer por la aplicación de la norma, una obligación más, que es pagar este impuesto que estamos discutiendo por medio de la aplicación del artículo que se impugna. Yo creo que la Constitución no puede proteger, no puede amparar esta injusticia. Otra forma de analizar la desproporción es desde la finalidad de la norma. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Evitar que se reduzcan de la base imponible gastos que no corresponden al giro propio de la industria. Es entonces una norma antielusiva. Busca evitar que se eludan impuestos imputando a gastos cuestiones que son más bien retiros. Y por ello, cuando ocurre, es que aplica un impuesto del 35%. Bueno, ¿satisface la finalidad de la norma su aplicación al caso concreto? No, no la satisface. La ISAPRE no está escondiendo desembolsos, no está escondiendo retiros cuando paga las costas personales. La ISAPRE, todas las ISAPRES lo califican como un gasto necesario porque es un gasto vinculado al giro. Si lo que se busca entonces es disciplinar un comportamiento eventualmente elusivo, la aplicación de la norma no disciplina absolutamente nada, no va a tener ningún efecto, no va a tener el efecto que los gastos no se repitan como supuestamente debieran tenerlo las normas antielusivas. Todo va a seguir igual,
¿Por qué? Porque se trata de una industria del litigio que se origina en una mala regulación y no en una conducta de la ISAPRE. En definitiva, Su Señoría Excelentísima, los precedentes de este tribunal, los elementos cuantitativos y cualitativos, la finalidad de la norma, todo ello nos conduce a concluir que estamos, en este caso concreto, ante un tributo manifiestamente desproporcionado e injusto. Quiero pasar ahora a la segunda garantía que voy a analizar, la del 19 número 3, y específicamente el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Como bien ha dicho Su Señoría Excelentísima, el derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho de toda persona a ser juzgada, a presentarse ante el juez, a ocurrir al juez sin estorbos, condiciones que lo dificulten, retarden o impidan arbitrariamente. En otra sentencia incorporó el derecho a la defensa dentro de la tutela judicial efectiva porque obviamente qué sentido tendría la tutela judicial si es que uno no pudiera defenderse. Es claro que hay una relación entre las costas en un procedimiento y el derecho a la defensa, al punto que una sentencia anterior de este tribunal, un ministro calificó que todas las costas, todo el sistema de costas era inconstitucional por dificultar el derecho a la defensa. Nosotros no estamos discutiendo eso, no es eso lo que se discute, simplemente lo digo para mostrar la relación entre ambas. Nosotros estamos discutiendo el tratamiento tributario de esas costas en los recursos de protección contra las ISAPRES por aplicación de la norma impugnada. Porque esto no es una discusión sobre todo el sistema de costas. Esta es una discusión sobre unas costas que bien pudiéramos llamar costas sui generis. ¿Por qué? Porque emanan de un auto acordado, porque son automáticas, porque están tarificadas, porque no emanan de la mala fe de quien litiga. En el fondo, emanan de un contexto regulatorio bastante extraño, que ya hemos descrito. Y respecto de estas costas es que su tratamiento tributario constituye un estorbo o amenaza al ejercicio de los derechos. ¿Por qué es un obstáculo al derecho a la defensa? Bueno, la aplicación perturba y estorba el ejercicio del derecho a la defensa. Esto debe analizarse de modo global. No estamos discutiendo aquí la aplicación del precepto a una sentencia, sino que estamos discutiendo la aplicación del precepto a cientos de miles de sentencias que, como dije, en sus cifras agregadas implican 4.000 millones de pesos pagados por concepto de costas solo durante estos 3 años, 2013-2015, y por la ISAPRE Banmédica. Costas que son automáticas, costas que están tarificadas. Fíjese usted que en Iquique cuestan 50.000 pesos, en La Serena 281.000 pesos, aquí en Santiago 50.000 pesos, una tarificación de costa. Y a esto ahora se quiere sumar la obligación que impone el fisco de pagar 2.200 millones de pesos adicionales. O digamos esto mismo en términos constitucionales. El solo acceso a la justicia genera por la aplicación de la norma un pago adicional producto del ejercicio del derecho a la defensa. Este pago constituye un obstáculo que, visto de manera agregada, perturba y restringe el acceso a la justicia y el derecho a la defensa. Quien a mi juicio lo ha dicho de modo muy claro es el juez tributario de aduanero de la región del Biobío, que en su escrito de Fojas 10 señala, y lo cito con su venia, presidente, que esta norma podría, o la aplicación de la norma podría vulnerar estos derechos, pues se traduce finalmente en la aplicación de un impuesto del 35% por el ejercicio del derecho a comparecer e informar en los recursos de protección deducidos en su contra. En otras palabras, es una especie de solve et repete. En el solve nosotros sabemos que antes de recurrir hay que pagar. Pero aquí pasa al revés. Por aplicación de la norma impugnada se paga un tercero después de terminado el juicio. Entonces, visto así, es igualmente inconstitucional. Podría decirse que no hay vulneración de la norma porque todo esto era predecible. O dicho de otra forma, es esta las costas de las clásicas ritualidades que autoriza la ley. Es un pago más dentro de los propios del litigio. Pero el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva se ven más vulneradas, pues en este caso era imposible predecir la aplicación extensiva que iba a hacer el Servicio de Impuestos Internos de la norma impugnada. Antes del 2013 no era esa la doctrina, no era esa la aplicación que hacía el servicio de esta norma. Este cambio en la aplicación, retroactivo por lo demás, rompe esa tendencia. No había nada de predecible aquí. También se podría argumentar que la aplicación de la norma es necesaria para resarcir a quien se vio afectado en sus derechos. Pero eso no es así. Para resarcir en sus derechos al recurrente o para cubrir los gastos, basta con decretar el pago de las costas personales.
que no se discute en estrados. No es necesario exigir el pago de un impuesto ad hoc como el que estamos discutiendo. Y si lo que se quiere es desincentivar al litigante temerario, como típicamente se utilizan las costas, la ISAPRE evidentemente no es un litigante temerario, es un litigante obligado a comparecer, que puede y que debe, como vimos, adecuar sus precios. También podría argumentarse, y lo hace el Servicio de Impuestos Internos, que no hay ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues esta parte ya se defendió. Esta parte ya compareció en las Cortes sin consideración alguna al tratamiento tributario que iban a tener las costas. En otra palabra, el derecho a la tutela judicial efectiva ya se ejerció en plenitud, podría decir alguien. Pero eso es un error. El núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en el procedimiento, sino que protege, se extiende a todo el haz de derechos vinculados con la defensa en un proceso judicial. Y por cierto, ello se relaciona con las costas y los pagos asociados a ellas. Fíjese que la doctrina española señala que el derecho de libre acceso a los jueces y tribunales tiene como uno de sus elementos esenciales que el costo de los procesos no puede ser un obstáculo. Y evidentemente el pago de las costas y los costos asociados a ese pago constituyen también un costo. De hecho, este propio tribunal, en julio de este año, en la sentencia 3262, cita al profesor Víctor Moreno Catena de la Universidad Carlos III en un estudio que publicó la revista de Estudios Jurídicos hace algunos años. Y ahí dice lo siguiente, dice que el derecho a la defensa pretende que las partes no se vean constreñidas en su actuación ante los tribunales, ni se les impida de manera directa o indirecta, dice, sostener sus pretensiones para lograr la tutela efectiva de sus derechos. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos hoy? Nos enfrentamos a una limitación indirecta. Este Tribunal Constitucional ha abordado más de una vez la faceta indirecta de la afectación, de la vulneración de los derechos. Por ejemplo, en el rol 1710 lo hizo con la discriminación indirecta. O en el rol 2358 lo abordó hablando de la censura indirecta. Pues bien, el tratamiento tributario de las costas, en este caso concreto, es una forma de limitación indirecta del derecho a la defensa. No es que le estén diciendo a la ISAPRE que no se defienda, pero sí la están gravando, perturbando, obstaculizando en el ejercicio de su derecho. Quiero concluir, presidente, ministros, ministras, recordando que hace 7 años el Tribunal Constitucional exhortó a los poderes colegisladores a modificar el marco regulatorio de las educaciones de los precios de los planes de salud. Eso fue hace 7 años. Hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Y esa inacción no se debe a la mala fe de nadie. Nadie sostiene aquello. No hay mala fe. Todos sabemos lo difícil que es legislar. En esta sala hay muchas personas que hemos participado en los procesos legislativos y sabemos que una ley no sale de una moneda al aire, no basta tirar la moneda al aire, sino que es en temas complejos, implican negociaciones, implica una serie de asuntos y abordar el tema con mucha seriedad. Por lo tanto, no es que estemos calificando la inacción como una cuestión de mala fe. Lo que se discute hoy día es otra cosa. Este tribunal está enfrentado hoy día a una situación distinta. Puede reforzar la exhortación que hizo el 2010 o puede debilitar, quitarle fuerza a esa exhortación. Es obvio, creo, que acoger la doctrina del Servicio de Impuestos Internos y rechazar esta inaplicabilidad debilita esa exhortación. ¿Qué motivación tendría en el futuro el Estado, los poderes colegisladores, de embarcarse en una discusión legislativa compleja, difícil, si la inacción le reporta beneficios directos, si la inacción le reporta más impuestos para el fisco? ¿Qué motivación tendrían los poderes colegisladores? En cambio, acoger la inaplicabilidad está en línea con lo que dijo el Tribunal Constitucional del año 2010. Es reforzar esa exhortación. Es una señal más para decir que aquí hay una situación extraña, para decir que aquí hay una situación injusta, para decir que deben hacerse todos los esfuerzos para legislar, que no es razonable no hacer nada y que mientras no se haga nada no puede venir un servicio a aplicar una ley y aprovecharse de esta inacción. Por eso, presidente, honorable tribunal, es que esta inaplicabilidad debe ser acogida. Muchas gracias. Muy bien. A continuación,
Por el requirente en la causa rol 3843, alega don Ricardo Escobar Calderón por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego en representación de ISAPRE Colmena Golden Cross. Tengo el beneficio de ser el tercer abogado alegando, así que voy a obviar algunos de los temas que han expuesto con mucha elocuencia mis colegas. Quiero partir por indicar cuáles son las 3 normas cuya inaplicabilidad estamos solicitando, al menos en el caso de mi cliente. Este es un tema tributario, esta es mi especialidad, así que les voy a pedir la excusa quizás por dedicarme algo más a lo tributario que a lo constitucional, pero es lo central para lo que estamos discutiendo. Y parto por mencionarles de qué se trata el artículo 21, porque el artículo 21, que es la primera de las normas cuya inaplicabilidad estamos solicitando, lo que hace es que establece un impuesto. Este es el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Establece lo que se conoce como el impuesto a los gastos rechazados. Y señala esta norma, en la parte que interesa a este caso, que se va a establecer un impuesto único, en el caso de las sociedades anónimas, como es el caso de la empresa que yo represento, que no tendrá el carácter de impuesto de categoría, el que se aplicará sobre las partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a retiros de especie o cantidades representativas de desembolsos de dinero. Entonces estamos frente a un impuesto que se establece específicamente en la Ley de Impuesto a la Renta. La Ley de Impuesto a la Renta, contrariamente a lo que dice su nombre, no establece uno, establece varios impuestos a la renta. Hay distintos tipos de impuestos. Este es uno. Y este impuesto, en esta parte, porque ahí tiene algunas otras diferencias, en esta parte lo que hace es decir que vamos a gravar con un impuesto de 35% las partidas indicadas en el artículo número 1 del artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, con lo cual hacemos una primera referencia. En esta parte el artículo 21 es incompleto porque no dice a qué hay que aplicarle el impuesto, dice que hay que irse a otra norma para encontrar qué es lo que hay que gravar. Entonces uno se va al artículo 33 número 1 y ese artículo, que tiene que ver con la determinación de la renta líquida imponible, establece que hay que hacerle ciertos ajustes a la renta líquida, algunos agregados y algunas deducciones. Y dice, en el número primero, que uno de los agregados que hay que hacerle a la renta líquida imponible, o sea, hacer más grande la renta líquida para que se quede una base mayor y que resulte un impuesto más grande, hay que agregarle a la renta, letra G, las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31. Y entonces aquí tenemos una segunda referencia cruzada. El artículo 21 nos lleva al 33, número 1, letra G, el 33, número 1, letra G, nos lleva ahora al tercer artículo referido, que es el artículo 31. El artículo 31 es el artículo que establece cuál es el tratamiento de los gastos en la Ley de Impuesto a la Renta, porque la Ley de Impuesto a la Renta grava, como lo dice su nombre, la renta, o sea, un incremento de patrimonio. No se graban ingresos brutos en Chile, se graban rentas netas. Las rentas netas suponen un ejercicio que parte en el artículo 29, donde se suman todos los ingresos, a continuación se rebajan los costos, artículo 30, y artículo 31 a continuación se rebajan los gastos. Estos 3 artículos determinan la base imponible en la Ley de Impuesto a la Renta, en el impuesto de primera categoría. Bueno, ¿qué es lo que hace el artículo 31? El artículo 31 tiene 2 tipos de normas. Tiene una norma imperativa, que es de la que trata este recurso, y unas que son prohibitivas o limitativas respecto de los gastos. La imperativa, la leo, si me lo permite el presidente, dice que la renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior, contribuyente de primera categoría que determinan la renta con contabilidad completa, se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. Esta es una norma obligatoria. Lo que está diciendo, cuando usted calcule, usted determinará, tendrá que hacer esto, tendrá que bajar los gastos necesarios para producirla. Eso es lo que está diciendo. O sea, esta es una norma que obliga a rebajar gastos. Curiosamente, por lo que voy a comentar a continuación, se ha convertido en una norma restrictiva en la práctica por la aplicación que hace el Servicio de Impuestos Internos y, más curiosamente aún, la Corte Suprema. La manera en cómo esto ocurre es porque a continuación viene una segunda parte en este artículo,
que es la que yo les decía, es la parte limitativa o restrictiva, que parte con la frase que dice no se deducirán los gastos incurridos en, y viene una lista de cosas que no se deducirán. Por ejemplo, lo conocido, los gastos en automóviles, que no están permitidos. Y después viene otra lista que regula especialmente ciertos gastos a los que le pone ciertos límites o le pone ciertas condiciones, lo que se pague al exterior por regalías por patentes, lo que se pueda pagar por intereses, lo que se pueda pagar por remuneraciones a parientes, etcétera. Entonces, el artículo 31 tiene dos tipos de normas. Esta primera, que ordena rebajar los gastos necesarios para producir la renta, y luego después varias normas limitativas. ¿Dónde están las normas de inconstitucionalidad? Perdón, el caso de inconstitucionalidad que nosotros vemos y por lo cual pedimos que no se apliquen en el caso de mi representada que se lleva ante el cuarto Tribunal Tributario Aduanero. El artículo 21, en la parte que señala que hay que referirse a aplicar un impuesto a las partidas del número 1 del artículo 33, que a su vez después nos lleva a la letra G, que dice que las cantidades cuya deducción autoriza el artículo 31, que a su vez entonces nos lleva al 31, a la palabra gasto necesario. Específicamente lo que nosotros estamos pidiendo, porque este silogismo solo se completa en el caso de nuestra representada, cuando el Servicio de Impuestos Internos dice que el pago de las costas que han explicado mis colegas no es necesario para producir la renta. Y nosotros decimos sí es necesario para producirla. Y el problema es que en la manera como se organiza esta discusión es que la palabra necesaria, aquí aplicada de este modo, nos lleva a tres vulneraciones de, hay que entender estos tres artículos en conjunto. Partimos nosotros por decir artículo 21, porque ahí es donde se establece el impuesto. Esa norma es incompleta, nos lleva al 33 número 1 y después ese nos lleva al 31. Lo que nosotros decimos, para poder entender esto ahora en reversa, partiendo desde el 31, que es el que al final hay que enterarse, es qué es lo que significa necesario. Y esa definición de necesario es lo que hace que todo este conjunto de normas devenga en inconstitucional por al menos tres causas. La primera, el principio de reserva legal. La segunda, el principio de igualdad, la garantía de igualdad. El primero, artículo 19, número 20, el segundo, 19, número 2, y tercero, el acceso a una adecuada defensa en el artículo 19, número 3. Voy a explicar cómo ocurre esta violación, en este caso, a la Constitución, esta antinomia con la Constitución. El primer elemento que quiero mencionar es la reserva legal. Está establecida, me permito citarlo simplemente, en tres normas: el artículo 64, el artículo 65 y el artículo 19, número 20 de la Constitución. Artículo 64 señala que son materias de ley las que la Constitución señale como de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El artículo 65 señala que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El número primero, imponer tributos de cualquier clase o naturaleza. Entonces, la iniciativa exclusiva es del Presidente. Esta es una materia de ley. E imponer un tributo, ahora vamos al artículo 19, número 20, está regulado. Aquí hay una garantía para todas las personas en Chile, para todos los contribuyentes, que les garantiza la igual repartición de los tributos en la proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Es la ley la que tiene que determinar el tributo. No hay otro lugar donde se pueda determinar un tributo. ¿Y qué es lo que tenemos en las tres normas que yo les cité recién? Que aquí la ley llega hasta el punto, en lo que toca a esta parte, de decir que aquí estamos frente a un gasto que no es necesario. Por ser no necesario, cuestión que hay que ahora entrar a analizar, lleva, por la aplicación de las normas, a que haya que aplicarle un impuesto de 35% en opinión del Servicio de Impuestos Internos. Cuando la ley permite una interpretación como esta, la aplicación práctica de la ley permite una aplicación como esta, lo que está haciendo es el equivalente en materia tributaria a aplicar una ley en blanco, una ley penal en blanco. Estamos frente a un impuesto en blanco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que significa algo que sea necesario? De buena fe, en el pasado todos nos entendíamos en castellano qué es lo que significaba necesario. Lamentablemente,
la práctica ha hecho que esta palabra hoy día signifique lo que sea que se le ocurra al inspector del Servicio de Impuestos Internos que aplica un cierto caso y lo que sea que entienda la Corte Suprema respecto de esta materia en el caso si es que llega alguna vez a discutirse. Porque dejó de haber un acuerdo en castellano respecto de qué es lo que es necesario para producir la renta. ¿Es necesario comprar agua mineral en una empresa? Sí y no, dirá uno. Puede que sí, porque uno diría sí, pero por supuesto se necesita tomar agua. También se puede abrir agua de la llave. Habría que rechazar el gasto en compra de agua mineral. ¿Se pueden comprar flores para decorar la entrada de una oficina? ¿Es necesario o no es necesario? Alguien puede decir sí, desde luego, es un tema de imagen corporativa, indispensable en los negocios. No, no es necesario, porque se puede también tener una oficina sin flores y el negocio se hace igual. ¿Qué significa entonces la palabra necesario hoy día, concretamente en este caso? Bueno, nuestra parte acompañó ayer un informe del profesor Tavolari a propósito de qué significan las costas, porque acá se nos ha dicho que las costas son algo no necesario, son una consecuencia de un actuar temerario, son un castigo, son una especie de penalidad, una indemnización que tiene que pagar la ISAPRE como consecuencia de su actuación, que ya explicaron latamente mis colegas, no puede ser sino una actuación aplicada a la ley. Bueno, resulta que las ISAPRES en un recurso de protección no son partes. Las ISAPRES son el sujeto que debe informar a la Corte luego que la persona que se siente afectada en sus derechos por una acción que estima arbitraria, ilegal, recurre a la Corte y le pide protección, le pide amparo. ¿Y qué hace la Corte? Le dice a la ISAPRE, informe sobre esta situación. ¿Y qué obligación tiene la ISAPRE? Informar. La ley le exige que informe. El auto acordado hace, de los recursos de protección, hace que si no informa le aplican una multa, le pueden aplicar una multa, que en ese caso sí estaríamos ante un gasto rechazado, porque esa sería una acción claramente ilegal, no informar. Bueno, informa la ISAPRE, contrata abogados que tienen que presentar estos papeles en la Corte. Y a continuación le imponen las costas. ¿Qué es lo que son las costas en un recurso de protección? Cuando el recurrido, en este caso la ISAPRE, no es una parte. Obviamente no puede indemnizar a la otra si nada le debe. Lo único que está haciendo es, en las palabras del profesor Tavolari, la Corte determinando una forma adicional de buscar el restablecimiento del derecho, que se vuelva a la persona a su estado donde no se viola su garantía. Eso es lo que está resultando. Esa es técnicamente, en términos de procesal constitucional, lo que la naturaleza de las costas en los recursos de protección. Entonces, no es, como señala el Servicio de Impuestos Internos, una multa, una sanción, ni mucho menos. Le están diciendo, usted, señor, que me informó, dado que creo que tiene razón el señor que está aquí recurrente, yo le pido que usted pague X, la suma que determina, además arbitrariamente y como según decía cada corte en este país, cada corte de apelaciones, que pague la cantidad de tanto por consideración a los gastos que ha debido incurrir esta otra persona para defenderse. Y entonces, o bien le está reembolsando gastos, porque pueden ser esos o no, o una parte de los gastos en los que incurrió, o bien está, como dice el profesor Tavolari, complementando la facultad de la Corte para hacer más efectiva o el restablecimiento del derecho respecto de la persona que se siente violentada. A propósito, y simplemente por ilustración, porque esto lo descubrí al leer el informe del profesor Tavolari, aquí traje 3 ejemplos de lo que ustedes pueden encontrar en páginas web de este país, donde estudios de abogados ofrecen cosas como detén al alza, quiénes somos, áreas de práctica, etcétera, destacado con un ticket, servicio 100% gratuito, su ISAPRE paga las costas. Este otro, demande gratis a ISAPRE ante alza del plan de salud en todo Chile. Y aquí viene entonces, y le dicen ponga acá sus datos, ingrese su petición y nosotros se la tramitamos. De esto se trata, esta es la discusión que estamos teniendo. Entonces,
Las Cortes, y no es este el lugar donde tendremos que discutirlo, por las razones que ya se explicó, se encuentran hoy día con cientos de miles de casos de gente que reclama instados por oficinas de abogados como estas. Las ISAPRES, obligadas a informar, porque de lo contrario son multadas, entrarían en una violación de la ley, informan lo que corresponde. A continuación, se les aplican costas. El Servicio de Impuestos Internos ahora pretende que esa costa sea un hecho gravado por el impuesto del artículo 21. Aquí cierro entonces mi parte de análisis tributario. Porque a eso es lo que llegamos. Porque dice como, por las razones que expone el Servicio de Impuestos Internos, que explicó el señor relator, que ya comentaron mis colegas, se concluye, según Impuestos Internos, que este sería un gasto no necesario. Y ahí entonces yo digo, bueno, ¿cuándo un gasto es necesario? ¿Es la ley la que está diciendo qué es lo que es necesario? Entonces Impuestos Internos nos dice, bueno, lo que pasa es que la ley no se puede poner en todas las situaciones, no puede hacerse cargo de la evolución del tiempo, de las industrias, y por lo tanto, al decir necesario, será suficiente. Puede ser, pero la suficiencia de eso, o el objeto de eso, el ánimo de eso, no se hace cargo, creo yo, de la mala fe a la hora de interpretar, diría uno. Porque voy a citar un caso que lo citó el Servicio de Impuestos Internos, causa 29.055 del año 2012, fallada el 26 de noviembre de 2013, de la Corte Suprema, referida a un caso en que el Impuestos Internos buscó, o sea, un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos unos años antes inició un proceso en el que dijo que el gasto en abogados que había tenido un contribuyente defendiéndose contra impuestos internos era un gasto no necesario para producir la renta. Cuestión que resultó además en ese caso en particular en que el contribuyente además tenía razón, ganó el caso. Uno de los pocos casos que se ganan, lo ganó ese contribuyente. Vino Impuestos Internos a continuación y le rechazó el gasto en el honorario del abogado. Y la Corte Suprema, y por eso hago el tema este es importante para lo que planteó el Servicio de Impuestos Internos, esta no es una cuestión de discutir la legalidad, este es un tema de constitucionalidad. Aquí no estamos discutiendo sobre la interpretación del Servicio de Impuestos Internos, que como decían antes mis colegas, es muy legítima, cada uno puede decir lo que quiera. Aquí lo que estamos verificando es si es que la Constitución permite una interpretación como esta, si es que la ley puede ser aplicada de este modo, y la conclusión nuestra es que no puede, no debe ser aplicada de este modo. ¿Qué es lo que dijeron en esa ocasión? Que sí, que efectivamente no era necesario para producir la renta, porque en una interpretación muy extraña, dicen que los gastos que se pueden deducir son aquellos que generan ingresos, y entonces como un gasto en abogados para defenderse del Servicio de Impuestos Internos no genera ingresos, entonces es un gasto rechazado. Toda actividad está expuesta a tener conflictos, toda actividad necesita, si es que hay un conflicto que se lleva a tribunales, aparecer con un abogado. ¿Cómo no va a ser parte de la actividad normal de alguien tener un abogado para que lo defienda, incluyendo la determinación de impuestos, que en este caso además era correcta? Bueno, le dijeron que no. El mismo Servicio de Impuestos Internos, unos años después, dicta un oficio en el que dice, a propósito que le preguntan, si es que se puede, le pregunta a una unidad de impuestos internos de la Dirección Nacional, si se puede o no se puede rebajar el gasto en abogados por la defensa que tiene que asumir alguien en Estados Unidos o en algún otro lugar fuera de Chile. Porque le dice, la persona que preguntaba a una unidad del servicio le dice, oiga, mire, yo creo que esto, dígame si es que corresponde o no bajarlo como gasto. Esto después de que había habido esta jurisprudencia el año anterior, que decía que en Chile los gastos no se podían rebajar. Respuesta de Impuestos Internos. Atendido lo anteriormente expuesto, en la medida que la causa seguida en el extranjero sea determinante para conservar o poder continuar desarrollando la actividad del contribuyente, los desembolsos pagados o adeudados en el exterior en el ejercicio comercial respectivo para la defensa judicial de este litigio son necesarios para producir la renta, aun cuando se encuentre pendiente el fallo e independientemente de si el fallo es favorable o desfavorable. O sea, el mismo Servicio de Impuestos Internos opina que la misma cosa es necesaria o es innecesaria. Y entonces aquí yo no quiero discutir estos casos en particular, estoy simplemente ejemplificando dónde está el problema de constitucionalidad que tenemos. El problema es que el artículo 21 pretende aplicar un impuesto, en el caso concreto de mi representada, sobre la base de la palabrita necesario, interpretada como sea que se le ocurre, a quien sea que sea, en cualquier minuto. Y puede ser para un lado o para el otro por el mismo sujeto. Entonces, cuando uno contrasta esto con el principio de legalidad o de reserva legal, esto choca, no resiste análisis nomás.
No puede ser que la ley permita que lo que sea que interprete cualquiera cuando sea que se le ocurra es necesario o no es necesario, según como quiera el inspector respectivo, sin ninguna guía. Este tema ha sido visto antes por vuestras señorías excelentísimas. Un ejemplo análogo, mutatis mutandi, es, aparte de los que señalaron mis colegas, es el caso de la responsabilidad militar, donde se discutió este tema y se resolvió en ese caso que incluso ahí no podía quedar ni para el juez, no digamos para un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, una ley penal en blanco. Aquí estamos frente a un tributo en blanco. ¿Por qué hay que pagar? Por lo que quiera el inspector de turno. Si cree que está de acuerdo, bien, si a él le pareció que era necesario, es necesario. ¿Le parece necesaria la Coca-Cola? Es gasto. ¿Le parece que no es necesaria la Coca-Cola? Rechazado el gasto. Según el caso, hay que pagar 35% de impuestos. En este caso, a mi representada, 2.300 millones de pesos de impuestos, por los 3 años estos en los que está en discusión el tema. Entonces, aquí no se trata de discutir, como menciona el Servicio de Impuestos, de Impuestos Internos en su contestación, de discutir un tema de fondo que se está discutiendo en el Tribunal Tributario. Ese no es el problema. Aquí estamos hablando de la constitucionalidad de un impuesto que depende de la aplicación conjunta de las 3 normas que yo mencioné y en particular de la palabra necesario en el artículo 33, número 1, que es desde donde parte entonces todo el razonamiento que lleva hasta el artículo 21. Permítanme un segundo. Entonces, el principio de reserva legal queda vulnerado, violado en los términos en que expuse recién, porque en definitiva estamos frente a un impuesto que si fuera derecho penal estaríamos hablando de un tipo penal abierto. Aquí estamos hablando de un hecho gravado abierto. Aquí lo que se va a gravar va a ser lo que sea que cada uno estime que es necesario. Si es que se estima que no es necesario, entonces repentinamente aparece un nuevo hecho gravado, una nueva base, un nuevo impuesto de 35% sobre esa base, que es lo que se está pretendiendo contra mi representada. Una segunda vulneración de derechos se da respecto del principio de igualdad del artículo 20, número 2. No necesito recordárselos a su señoría, pero como yo tengo mala memoria me lo recuerdo a mí. El artículo 20, número 2 establece la igualdad en Chile, ante la ley, que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. El Servicio de Impuestos Internos en su respuesta trata de convencernos que aquí no ha habido arbitrariedad alguna, que aquí hay un principio general. Y yo les pido, por favor, que si pueden después pongan atención a cómo parte la respuesta del Servicio de Impuestos Internos. En cumplimiento del programa del Plan Masivo Especial, un plan masivo especial que tiene 5 destinatarios, 5 ISAPRES en Chile. Ese es el plan masivo. Este no es el plan de las panaderías, este no es el plan que se le aplica a nadie más, se le aplica a las ISAPRES, que en este país son, no sé cuántas son un número mínimo de personas, y solo a ellas. Entonces, desde ahí partió todo esto. Y curiosamente, parte, y es notable, porque en esto quizás es ingenuo el servicio en su defensa, dice, en cumplimiento de esto está relatando los hechos. Entonces, lo primero que hicimos fue notificar al contribuyente, como nos relató el señor relator, y le pedimos que explicara y aportara documentación para revisar, comillas, el correcto tratamiento tributario como gasto rechazado afecto al artículo 21 en relación con el 33, número 1G, otorgado a las costas personales provenientes de sentencias judiciales emitidas por las Cortes de Justicia respectivas en cuanto hayan acogido recursos de protección o impuestos, sanción en costas. O sea, si esto no está hecho solo para las ISAPRES, ¿para quién está hecho? Obviamente es un programa exclusivamente para las ISAPRES, a nadie más se le ha aplicado. Y cuando uno mira la secuencia cronológica de lo que ocurrió, es bastante evidente. Esto partió el año 2015 con esta notificación. El 19 de abril del 2016, el director de grandes contribuyentes puso estos casos, y este en particular, dentro de una
auditoría selectiva, o sea, ya esto ya no es masivo, esto es una cosa restringida solo a esto, masivo entre comillas, como ya dije, y a continuación vino la citación el 28 de abril del 2016, el 30 de agosto llegó la liquidación, 8 días después del oficio. Y entonces uno dice, no, lo que pasa es que aquí se contestó una consulta, como que la consulta hubiera llegado de Marte, y desde ahí lo hubiera contestado el Servicio de Impuestos Internos. Si esto es como que alguien hace un pase frente a un arco sin arquero, si no estuvieran ustedes, digamos. Porque esta es la Dirección de Grandes Contribuyentes que le pregunta al Servicio de Impuestos Internos si todo lo que ha hecho y que está perfectamente clarito y definido y cuál es su posición, ¿corresponde o no corresponde aplicar el impuesto al artículo 21? Le contestan que sí, ya a los 8 días tenemos las liquidaciones. Es magia. No hay ninguna manera de interpretar esto sino como un acto concreto contra las ISAPRES. De eso se trata. No hay un caso general de aplicación del derecho a cualquier contribuyente que se encuentre en una posición equivalente. No es nada como eso. Ya lo explicó con todo detalle mi colega Bulnes. Porque el oficio que dio lugar o que ocurrió entre medio de la citación y las liquidaciones que son objeto de los reclamos es muy claro en esa materia. Entonces, no da la impresión de que aquí estemos frente a un caso sino de discriminación total. Y la ley lo permite, lo está permitiendo. Los artículos que mi parte está pidiendo que se declaren inaplicables para el caso Sublite en el Cuarto Tribunal Tributario Aduanero son los que causan esta posibilidad. Entonces, no se trata de discutir una interpretación o una aplicación así nomás del Servicio de Impuestos Internos. Aquí no estamos recurriendo contra el oficio 137, no es ese el objeto de este reclamo. Por último, está la violación a la norma del artículo 20, número 3 de la Constitución, en cuanto establece que se garantiza el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a la defensa jurídica. En esta parte solo hay dos posibilidades. O la ISAPRE que represento es una parte según cierta doctrina procesal en un recurso, en cuyo caso simplemente se está defendiendo como parte, o, como tiende a ser el análisis mayoritario, técnico, constitucional, no es una parte, es solamente un informante, con lo cual ni siquiera es parte, y tiene que informar a la Corte de Apelaciones respectiva cuando es requerida para hacerlo. Y frente a esto, resulta que es el único informante en todo Chile, el único recurrido que existe en todo Chile, que es una empresa al cual, si es que resulta que la condenan en costas, tiene que pagar impuestos por eso. Si una empresa minera, viene un grupo de habitantes indígenas que viven cerca de donde van a hacer un vertedero, presentan un recurso de protección, lo ganan, condenan a la empresa minera a pagarle las costas del recurso de protección a esos indígenas o pueblos nativos, la empresa va a poder rebajar el gasto. Las ISAPRES, no. Y entonces, ¿qué es lo que hay detrás? De verdad. ¿Por qué es tan único este oficio? Porque aquí de verdad hay plata. Porque aquí de verdad hay 2.300 millones de pesos en costas en mi representada, 4.000 en la que vimos anteriormente. Entonces resulta que aquí hay interés fiscal. O sea, aquí tenemos al fisco beneficiándose en miles de millones de pesos por una situación que claramente a nadie más se la van a aplicar. Porque nadie piensa que una compañía minera tiene un gasto rechazado cuando es condenada en costas en una situación como esta. Por lo tanto, y con esto concluyo, lo que está pidiendo mi parte es que se deje sin aplicar los artículos 21 en cuanto señala y hace referencia al 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, en cuanto señala que las partidas del número 1 del artículo 33 que correspondan son la base para aplicar el impuesto del 35%. A continuación, el artículo 33, en su letra G, en cuanto hace referencia a las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31. Y a continuación, a la palabra necesario del artículo 31. Y en esta parte, por lo menos en los términos en que nosotros estamos pidiendo el recurso, me hago cargo de una alegación que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos. La norma va a quedar perfectamente aplicable. Lo único que va a decir, si es que no se aplica en este caso la palabra necesario, en el artículo 31, es que hay que decir que la renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos para producirla. Eso es, hay que rebajar los gastos para producirla, que en este caso incluyen, naturalmente, las costas procesales, que son lo que permite, por lo demás,
que obtenga los ingresos en todos los demás casos en que pudo subir los planes sin que haya un reclamo de parte de los afiliados. Entonces, por las razones que expuse, pedimos que estas normas sean declaradas inaplicables en el caso de mi representada por violación a las normas constitucionales que ya cité. Muchas gracias. Muy bien, el Tribunal Constitucional va a entrar en receso 10 minutos para continuar con los alegatos.